atención a la pantalla y porfa apunten todo lo que sea necesario. Ok, ya vimos ayer cómo identificar al sujeto. En esta clase, y en esta clase en particular, vamos a ver que el sujeto tiene un núcleo, quiere decir que tiene una parte más importante que todo el resto. Y al tener un núcleo, tiene también partes que modifican a este núcleo. Entonces, aquí tengo cuatro cosas que vamos a ver que son modificadores del núcleo del sujeto. Y el primero es el artículo. El artículo es una palabra o una parte de la oración que concuerda con el sustantivo y concuerda en género, o sea, si es femenino o masculino, y en el número, si es singular o plural. Un ejemplo es el, la, los, cuando hablamos de artículos determinados como el gato, la casa, los amigos, las amigas, esos son artículos determinados. Pero también tenemos artículos indeterminados que son un, una, unos o unas. Cuando decimos lo mismo, un gato, una mesa, unos días, unas noches, son artículos indeterminados porque no nos dicen claramente qué día, sino dicen un día. Sin en cambio, si decimos determinado, ya el día, ya sabemos a cuál día nos referimos. Si decimos el gato, es muy claro, ya sabemos a cuál gato. Así decimos un gato, quién sabe cuál gato, ¿no? Entonces, a esta primer parte se le conoce como artículos. Son artículos o palabras que acompañan al sustantivo. El perro, él sería artículo, perro sería sustantivo, lo acompaña. El adjetivo, como todos lo sabemos, el adjetivo son palabras que describen o dan características de un sustantivo, o sea, de algo. Concuerdan con el sustantivo en género y número. Por ejemplo, libro interesante. Aquí está un poco en otra marca, está como cursiva, de otra forma, escrito interesante, porque libro interesante, interesante es el adjetivo, describe cómo es el libro. ¿Cómo es el libro? Interesante, aburrido, largo, extenso. Eso es el libro, de esa forma. Aquí dice la indicación que tiene que concordar en género y número. No puede ser libro interesantes o libros interesante, sino tiene que ser, si es plural, libro, también tiene que ser interesante el adjetivo. Sería libros interesantes. Ok, pero también tenemos otro tipo de adjetivos no dan características del sustantivo, sino que también dicen de quiénes se llaman adjetivos posesivos, como mi perro, tu perro, el perro rojo sería de adjetivo, pero si digo mi perro, café, amarillo, verde, el color que sea, es mi es el adjetivo, porque está diciendo de quién es el perro. Ese es otro modificador del sustantivo, del sujeto, del núcleo del sujeto. Y también tenemos otra parte que son los complementos preposicionales. Esto es un poco más complicado. Aquí sí necesito que presten atención, chicos. Los complementos preposicionales son estructuras que modifican al núcleo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se dan cuenta aquí en este ejemplo? Noticia de última hora. El núcleo es noticia. De última hora es todo un par de palabras, que sean tres palabras, una estructura que modifica a noticia. Esas tres palabras no están solas ni andan dando vueltas por ahí, sino se relacionan con noticia de última hora. Lucha contra el narcotráfico. Estos son los sustantivos principales o el núcleo del sujeto. Noticia y lucha son el núcleo del sujeto. Tienen palabras que modifican a noticia. No es una noticia cualquiera, sino es una noticia de última hora. Pero nos damos cuenta que es un complemento preposicional porque usa una preposición de. Al darnos cuenta que empieza con la palabra de, nos damos cuenta que es un complemento preposicional, porque ya dijimos, es una estructura que modifica al núcleo y inicia con una preposición. Lucha contra el narcotráfico, contra el narcotráfico, contra es una preposición, una estructura que modifica a lucha. Por otra parte tenemos aposición,
que lo usamos también, de hecho, muchas veces, eh, y es una estructura nominal o una estructura con un conjunto de palabras que explica o precisa a un sustantivo. Es un poco difícil de entender, pero para eso tenemos un ejemplo. Cuando decimos Quiroga, coma, capital de las carnitas, en realidad Quiroga es sinónimo de capital de las carnitas, pero hacemos una pausa. Filemón, el profe de taller. O estaba pensando en otro ejemplo como Saúl, el Canelo Álvarez. Hacemos Saúl, una pausa, el Canelo Álvarez. Quiere decir la frase que está enseguida del sustantivo, en realidad es lo mismo que el sustantivo principal. Y donde decimos el profe de taller, es lo mismo que Filemón. Capital de las carnitas es lo mismo que a esta estructura se le conoce como posición. Cuando decimos Miguel Hidalgo y Costilla, uh, héroes de la independencia. Al decir Miguel Hidalgo y Costilla, hacer una pausa y después decir héroes de la independencia, estamos usando una aposición. Ok, hasta aquí chicos con la exposición. Ahorita vamos a empezar a trabajar, pero solamente quiero decirles que estos son los modificadores que tiene el sujeto. Son 4: artículo, adjetivo, complementos preposicionales y aposiciones. Entonces, hasta aquí chicos sería la